y os quiero dar las gracias. Bueno, primero os quiero pedir perdón por el retraso y os quiero dar las gracias por estar hoy aquí con nosotros, por dedicar vuestro tiempo a saber un poco más sobre quién somos, ¿no? Además, en esta ponencia que titulamos Te vengo a contar un secreto. También quiero aprovechar para darle las gracias a Accountes España por contar con nosotros y por dejarnos que demos voz a los miles de empresarios jóvenes de España, ¿no? Aunque algunos ya sabréis qué es CEAGE, os voy a hacer una pequeña introducción. La Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios viene trabajando de manera interrumpida desde el año 1991, defendiendo a los miles de empresarios y empresarias menores de 41 años de una manera intersectorial. Somos además una asociación sin ánimo de lucro, apolítica, y estamos integrados en otras asociaciones a nivel nacional e internacional para darle fuerza a nuestro movimiento. Estamos integrados dentro de COE, estamos integrados dentro de CEPIME, estamos integrados dentro de CIGE, en esta AG tan potente, ¿no?, que aglutina a miles y miles de empresarios latinoamericanos y españoles, ¿no?, y en la cual además el secretario general es español. Estamos integrados dentro de Yes for Europe, esta AG europea en la cual el presidente actualmente es español. Y estamos integrados dentro de nuestro G20. Esto es tremendamente importante, porque somos la única organización, el único organismo o ente español que está dentro de su propio G20. Lo que indica la forma de trabajar de CEAGE y lo que indica también la potencialidad de la marca España y de los jóvenes empresarios de nuestro país. Estamos compuestos por 55 AGEs provinciales y federaciones regionales, que además aglutinan a más de 18.500 empresarios a través de 21.000 empresas y que en el cómputo global tenemos más de 90.000 puestos de empleo generados en nuestro país. Además de la defensa de los jóvenes empresarios y empresarias de nuestro país, llevamos a cabo labores formativas, ¿no?, como por ejemplo proyectos educativos nacionales, regionales y provinciales enfocados en el emprendimiento. Yo, por ejemplo, soy de Cuenca y conozco muy bien lo que es una zona despoblada, ¿no? Llevamos a cabo formaciones de emprendimiento específicas para zonas despobladas. Hablamos sobre ciberseguridad, sobre herramientas de inteligencia artificial, sobre internacionalización, sobre neuromarketing y un gran largo etcétera. También fomentamos la cultura del emprendimiento en la sociedad y en los centros educativos, defendemos la figura del empresario, ¿no?, y una serie de cosas. Tenemos también oficinas de de financiación, según la cual podemos analizar los proyectos empresariales de nuestros asociados y los orientamos a las vías de financiación que mejor se adecúan a su propio proyecto, siendo, por ejemplo, financiación pública con ENISA, financiación privada con fondos de inversión, siendo financiación bancaria tradicional, ¿no?, otro de los pilares. Tenemos un gran número de convenios, como con Santander, Telefónica, ICO, Peugeot, Eroski, BMW, Holded, Sage y un gran número de empresas muy potentes que demuestran también la potencialidad de la marca CEAGE. Además, aprovecho para darles las gracias públicamente. Todo esto en una situación actual ciertamente incierta. Por ejemplo, mercado laboral. El paro aumentó 36.936 personas en el mes pasado, sumando un total de 2.359.000 parados. Pero es que el desempleo juvenil en España, uno de los mayores de toda la Unión Europea, sumó el mes pasado 6.567 personas, sumando un total de un 30% del paro de nuestro país, el paro juvenil. Pero es que además tenemos un pacto de gobierno sin intervención de la Mesa de Diálogo Social, en la que se propone una reducción de hasta 37,5 horas semanales, con un pacto de subida del SMI, con protección frente al despido y con la aprobación del Estatuto del Becario. Pero es que además la OCDE ha hecho una enmienda a la totalidad de nuestro sistema de pensiones por su insostenibilidad, pidiéndonos que se aumente a 40 años el cálculo y se haga una reducción de la tasa de reemplazo. Además, tenemos una situación internacional, principalmente desde el año 2022, desde febrero, muy incierta, ¿no?, con la guerra de Ucrania, con la guerra ahora de Israel. Tenemos un panorama geopolítico y económico tremendamente adverso en Europa. Esto se traduce en que, por ejemplo, el tercer trimestre del año 2023, el PIB del conjunto de los países de la Unión Europea bajó un 0,1% en términos intertrimestrales. El IPC, además de la Unión, creció en un 2,9%, con una inflación subyacente de un 5%. España, es cierto que en los últimos trimestres es uno de los países que más crece de la Unión Europea, principalmente gracias a exportación y gracias al turismo. Pero es verdad que en el mes de octubre la tasa de inflación de España creció por encima de la Unión Europea, llegando a un 3,5%. Esto, si lo sumamos a otros factores de incertidumbre, como es, por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID, cuando apareció, nos sacudió nuestras vidas, muchos perdimos a familiares y amigos queridos y nos demostró la fragilidad y la levedad
que tiene la vida. Y esto ha cambiado tremendamente el mercado y el consumo. Muchos clientes, yo por ejemplo soy arquitecto y nos dedicamos a la promoción, muchos clientes han dejado de posponer ciertas inversiones y cierta calidad de vida para adelantarla, porque no saben si tu vida va a durar 50, 20 o 5 años, ¿no? También tenemos la aparición de la inteligencia artificial, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Con ChatGPT. Una inteligencia artificial que sí que supone la ruptura total con épocas anteriores y una nueva era. Una nueva era en la que todo cambia a una velocidad tremenda, en la que la sociedad muchas veces no llega a crecer o cambiar a la misma velocidad y en la que lo que hoy es cierto, mañana posiblemente no lo sea, ¿no? Tenemos además el tradicional retraso de las administraciones y dos entradas en el mercado muy importantes. La entrada en el mercado laboral de la generación Z, que ahora hablaremos después, y la entrada en el mercado de consumo de la generación alfa, con todo lo que ello conlleva. Con todos estos factores de esta mezcla, llegamos a un entorno más volátil, más incierto y más complejo y más ambiguo que nunca, ¿no? Porque como decía antes, lo que hoy vale, mañana no. Y en ese entorno caótico, que podéis estar pensando, madre mía, estos chicos de CIAGE vienen aquí a deprimirnos, nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque ahí vengo a contaros un secreto. Y ese secreto no es otro que, ¿no creéis que vivimos en una crisis constante? Yo, por ejemplo, tengo 39 años, me quedan ya solo 2 añitos para dejar de ser AGE. Tenemos ahí una renovación a los 41. Y yo acabé la carrera en el año 2008. Estoy aquí en Madrid y me encontré de bruces con la crisis del ladrillo. Siendo arquitecto, imaginaros, ¿no? Crisis del ladrillo, las tarjetas, el rescate bancario, ¿no? Toda esa situación. Cuando la sociedad y nuestro sistema económico ni siquiera se había adaptado, había ni siquiera cogido velocidad crucero, aparece el COVID. 2 años de COVID y no hemos salido ni siquiera del COVID y aparece la guerra de Ucrania, ahora la guerra de Israel y entre medias un barco, el Ever Given, que no sé cómo gira, atrasa el canal de Suez, procesos parados, retraso de suministro y encarecimiento de todo, ¿no? Y es que hace no mucho, hablando con un cliente más mayor que yo, y ya somos muy amigos, se jactaba de modo cariñoso de que nuestra generación somos unos pringados. Porque me decía, no habéis tenido un periodo tranquilo en el que podéis invertir y podéis generar negocio. Pero es que creo que esa es una nueva realidad, en la que en este mundo hiperconectado y globalizado, hoy más que nunca el efecto mariposa es real. El aleteo de una mariposa afecta a todo el mundo, ¿no? Puede generar un tsunami en la otra parte del planeta. Y es que además, en esta nueva realidad también tenemos otra cara de la moneda, que somos las generaciones más y mejor preparadas de la historia, con más herramientas gracias a la digitalización, gracias a la inteligencia artificial que nunca, con más conexiones a nivel mundial que nunca. Vivimos en un estado de bienestar y con una calidad de vida que ni nuestros padres ni nuestros abuelos pudieron ni siquiera soñar. Pensar en la persona más rica del mundo hace 200 años. Ni de broma tenía la calidad de vida que tenemos cualquiera de los que estamos hoy aquí, ¿no? Y eso es impagable. Tenemos también vivimos en un momento en el que las estructuras de las empresas cada vez son más horizontales, precisamente por esa agilidad y esos cambios dinamismos que hablábamos antes, ¿no? Las empresas, cuanto más horizontales sea su estructura, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, somos mucho más ágiles para poder flexibilizarnos y poder adaptarnos a las nuevas realidades. Y eso nos permite crecer mucho más rápido. Además, tenemos una última recesión que no ha sido producto de una falla en el sistema financiero. Luego, el dinero está. Es más caro, pero el dinero está. A diferencia de la de 2008, por ejemplo. Tenemos también una apertura de nuevos nichos de mercado casi infinita. Yo, por ejemplo, puedo vender productos o servicios a gente de Cuenca, de Madrid, de Italia o de Hong Kong, ¿no? Yo soy el que pongo el límite a cuál es mi clientela y dónde se encuentra. Lo que además favorece a la escalabilidad, sin lugar a dudas. Pero es que además tenemos nuevas vías de negocio que ni siquiera sabemos. Fijaros que el Observatorio para el Empleo en el Área Digital dice que 8 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 30 años, 8 de cada 10, van a trabajar en puestos de empleo que ni conocemos ni todavía existen. ¿Cómo está el emprendimiento en España? Según el informe GEM, tenemos un índice global de 4, cuando la media de la Unión Europea es de 4,8. Es decir, estamos más bajo del puesto 40 en los índices globales. ¿Por qué? Porque dice que tenemos pocas oportunidades de emprender, tenemos una red de contactos poco desarrollada y tenemos poca facilidad para financiarnos, ¿no? Para llegar a los créditos. Yo difiero en cierta manera, yo os lo explicaré por qué, pero me quedo con 2 datos principales. Por un lado,
un 90% de las empresas no llega ni siquiera a los 3 años. También tendríamos que segmentar esa información y saber qué tipos de empresas no llegan a los 3 años, quiénes son los que la fundan, quiénes son los que la crean, ¿no? Quiénes son los que la desarrollan, qué motivaciones tienen y qué preparación tienen. Pero para mí el dato fundamental es que el 58% de las personas que en España quieren emprender se sienten paralizados contra el miedo al fracaso. Y eso es tremendamente importante. Vivimos en una sociedad en la que si triunfas es porque has tenido suerte, es porque tu padre o tu madre era no sé quién, pero cuando fracasas eres un fracasado y se te señala por la calle. Cuando tenemos que aprender de otros países, ¿no? Como Estados Unidos, en el que el fracaso es un paso más hacia el éxito. Según el informe GEM, también los jóvenes es el grupo con mayor potencial para poder emprender en España. ¿Por qué? Tienen mayor preparación, obvio, son nativos digitales, y tienen mayor motivación. Y ahí es donde quiero ir. Porque Descartes decía que el intelecto era la parte más importante de un ser humano. En un periodo, además, hasta ahora, en el que el aglutinamiento de conocimiento era tremendamente importante, ¿no? Pero, ¿qué importancia tiene ahora acumular tanto conocimiento cuando el conocimiento lo tienes en un golpe de ratón con ChatGPT? Y mejor de lo que tú te vas a acordar, ¿no? Hay que valorar otras características más emocionales, más de ser humano, como la motivación, como la pasión, como la adaptabilidad, ¿no? Como la resiliencia. Emerson, un gran literato y poeta americano, decía que el miedo ha hecho fracasar a más personas en el mundo que cualquier otra cosa, ¿no? ¿Y cómo se acaba con el miedo? ¿Cómo se acaba con el miedo al emprendimiento? Miedo al fracaso. Con formación, con asesoramiento y con una palanca emocional que es fe y pasión. ¿En cuántos institutos, en cuántos colegios, en cuántas escuelas de negocio se habla sobre formación? Evidentemente se habla sobre asesoramiento, pero ¿en cuántas se habla sobre pasión? ¿En cuántas se habla sobre fe? Mirad, por ejemplo, Walter Disney fue rechazado 301 veces en el banco. 301. Para ir 302 veces al banco, aparte de tener formación y aparte de tener un buen asesoramiento, sobre todo tienes que tener pasión. Pasión para levantarte una y otra vez para poder conseguirlo, ¿no? Porque volviendo al miedo al fracaso, ¿cuántas veces fracasó Edison, no? Y él decía que no había fracasado, que había encontrado maneras de cómo no se hace una bombilla. No sé si no lo escucháis. Bueno, si no, es igual, tranquilo. De esta entrevista, que a lo mejor muchos de vosotros incluso habéis visto en redes sociales o en El Hormiguero, Antonio Banderas cuenta una anécdota comparando Estados Unidos y España. Cuenta como en una fiesta se encuentra con un chico joven que se le acerca, habla con él no lo había identificado y pensaba que era otro actor. Resulta que era el fundador de Uber. Y esta persona le cuenta cómo su patrimonio, que vale billones y billones de euros, fue a base de oportunidades fallidas en las cuales él había aprendido. Y cuando ya pega fuerte con Uber, él debía mucho dinero a otra gente. Pero en Estados Unidos está esa mentalidad en la sociedad, ¿no? El del empresario que trabaja, que lucha hasta que lo consigue. Y también hablaba comparando de unas encuestas que se hicieron en Estados Unidos y en España, concretamente en Andalucía, en las cuales se preguntaban en colegios qué querían ser esos niños. En Estados Unidos un 75% de los niños querían ser empresarios. Sin embargo, en Andalucía un 75% querían ser funcionarios. Y él acaba diciendo que con los funcionarios no se crea el país, son evidentemente necesarios, pero que se crea el país con la estructura empresarial, ¿no? Con los Apple, con los Microsoft y con esa serie de empresas, ¿no? Porque parémonos a pensar qué motivos tiene una persona para poder emprender. Ganar más dinero, tener flexibilidad horaria, dejar un negocio a tus hijos, tener seguridad laboral, porque entiendo que nosotros no nos vamos a despedir a nosotros mismos, tener un desarrollo profesional como el que nosotros queramos, porque nosotros lo podemos marcar, ayudar a la sociedad y crear puestos de empleo, ¿no? Esa satisfacción impagable de tener decenas o cientos de puestos de empleo de gente que tiene una buena calidad de vida gracias a que tú has creado esa empresa, ¿no? Y evidentemente el reconocimiento social. ¿Qué herramientas tenemos para emprender? A pesar de lo que dice el informe GEM, tenemos una mayor red de contactos de la que hemos tenido nunca. Por ejemplo, en CEAGE tenemos una red de contactos de lo que decíamos, ¿no? 18.500 empresarios de todas las provincias. Solo hace falta llamar a uno y poner en contacto con alguien de la zona que se dedique a esto. Y esa red de contactos la estamos intentando llevar al resto de la sociedad y a los centros educativos. Ferias como las de hoy demuestran que la red de contactos está más trabajada que nunca en nuestro país. Acceso a la información.
No podemos decir que no tenemos acceso a la información cuando con Internet y con ChatGPT, por ejemplo, la información es más democrática que nunca y es universal. Está a un solo golpe de ratón. Y evidentemente reducción de costes tenemos con los procesos digitales y acceso a la financiación, ¿no? De múltiples maneras. Bancaria, de manera tradicional, business angels, capital riesgo, cesiones de crédito, créditos, crowd angel, crowdfunding, futuros financieros, mercados alternativos, mercados de deuda y un largo etcétera. Pero es que además, como decíamos antes, tenemos un cambio social. Una generación Z que ya está dentro del mercado laboral. Una generación que es nativa digital. Una generación que valora la calidad de vida, y eso es muy importante. Porque esta nueva generación no va a trabajar y como consecuencia va a tener una calidad de vida. Va a querer una calidad de vida y como consecuencia va a trabajar en lo que estime oportuno para tener esa calidad de vida, y eso es muy importante. Y además tienen gran conciencia social. Y además es que están muy influidos por las redes sociales, bueno, ellos y todos nosotros. Porque seguro que ninguno subimos una foto a internet trabajando o haciendo un informe a las 3 de la mañana, pero lo subimos con un mojito en la playa, ¿no? Porque es la calidad de vida que queremos y la calidad de vida que queremos para todas las horas de nuestra vida. Y precisamente por eso nos tenemos que adecuar, mirarnos y saber qué es lo que queremos hacer, ¿no? Para poder tener esa calidad de vida. Parafraseando a Steve Jobs, que él decía que en los últimos 33 años se había mirado todos los días en el espejo, todos los días, y se había preguntado de si hoy fuese el último día de mi vida, ¿haría esto que voy a hacer? Si tu respuesta es no, evidentemente tienes que cambiarlo. Y qué mejor manera, con el sistema que tenemos ahora, con la calidad de vida que tenemos ahora mismo, con el sistema de bienestar, con la red de contactos, con las ayudas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, yo cuando salí de la carrera en 2008, en 2009 emprendí por primera vez, ¿no? Monté un negocio que nada tenía que ver con la arquitectura, la crisis de ladrillo, imaginaros. Y ojalá hubiese tenido las ayudas que tenemos ahora mismo. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay un plan, que es el Plan Adelante, que estará en otras comunidades, que hasta 900.000 euros te financian hasta un 40% a fondo perdido. Entonces que en toda España tenemos incentivos regionales, ¿no? Para inversiones mayores de 900.000, tenemos ayudas en el entorno rural, ¿no? Y un montón de ayudas además europeo que podemos aprovechar. Tenemos una red de contactos, como decíamos, increíble, y tenemos herramientas que nunca antes habíamos tenido, ¿no? Sin más, os doy muchas gracias por vuestro tiempo, por haber estado aquí. Siento que no habéis podido escuchar el vídeo y os animo a convertir que vuestros sueños se hagan realidad. Venga, gracias.